El murmullo del café El Refugio en el corazón de Polanco era una sinfonía de apariencias. Un concierto silencioso donde las notas eran el brillo de un reloj Rolex, el destello de un bolso Chanel y el sonido casi imperceptible de una tarjeta American Express Black deslizándose sobre la mesa. El aire olía a granos de café de especialidad traídos de Chiapas y a una superioridad apenas disimulada. Aquí, en este escenario de maderas finas y diseño minimalista, se libraban batallas invisibles de estatus. Cada mesa era un pequeño reino, y sus ocupantes, monarcas temporales de un imperio construido sobre apellidos, seguidores de Instagram y una estudiada indiferencia hacia todo lo que no brillara con el mismo lustre de exclusividad. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando partículas de polvo que danzaban sobre conversaciones vacías acerca de viajes a Tulum y la última colección de Balenciaga, un teatro de la opulencia en plena función. Sentada en una esquina, ajena a todo y a la vez observándolo todo, estaba Jimena Alcázar. A sus 45 años vestía con una sencillez que era casi un acto de rebelión en aquel entorno. Un suéter de tejido simple color gris, unos jeans desgastados que habían visto mejores días y unos zapatos cómodos, sin marca visible. Su cabello castaño estaba recogido en un moño descuidado y su rostro, desprovisto de maquillaje, mostraba las finas líneas de un cansancio profundo, una tristeza existencial que se asomaba en su mirada perdida. Era la mujer más poderosa en 100 kilómetros a la redonda, la mente maestra detrás de un imperio que movía los hilos del país desde las sombras, pero en ese momento parecía una simple empleada de oficina en su día libre. Una mujer invisible buscando un destello de autenticidad en un océano de falsedad, un respeto que su dinero no pudiera comprar. Al otro lado del salón, en la mesa principal, reinaba Sofía Villarreal. Con 25 años, era el arquetipo perfecto de la niña fresa de la alta sociedad mexicana. Su atuendo, un conjunto de diseñador de pies a cabeza, gritaba su estatus. Su cabello rubio, perfectamente estilizado, caía sobre sus hombros mientras grababa una historia para sus miles de seguidores, mostrando su café latte con una sonrisa ensayada. Su poder era frágil, una burbuja dorada construida sobre el apellido de su padre y la envidia que generaba en redes sociales. Su arrogancia era una armadura que ocultaba una inseguridad abismal. Necesitaba el desprecio hacia los demás para sentirse valiosa, y su mundo se reducía al reflejo de admiración en los ojos ajenos. Cada like era un soplo de vida, cada comentario de envidia, una reafirmación de su precaria existencia. Después de terminar su café, Jimena se levantó, moviéndose con la lentitud de quien carga un peso invisible. Al pasar junto a la mesa de Sofía, su pie tropezó ligeramente con la pata de la silla. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que el poco café que quedaba en su taza se derramara, trazando una mancha oscura y humeante sobre el inmaculado bolso de diseñador que reposaba en una silla contigua. El silencio se apoderó del lugar. El murmullo cesó de golpe. Todas las miradas se clavaron en la escena. La mujer de aspecto ordinario, el bolso carísimo manchado y la reina del lugar, cuyo rostro comenzaba a transformarse en una máscara de furia. El universo de apariencias se había fracturado por una simple gota de café. La reacción de Sofía fue un estallido, un espectáculo diseñado tanto para humillar como para reafirmar su propio estatus ante su audiencia cautiva. «¿Mi bolso está ciega, gata?», gritó, su voz aguda cortando el aire. Se puso de pie, apuntando a Jimena con un dedo tembloroso de indignación. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esto? Claro que no, con esa ropa que traes. Esto vale más que toda tu miserable vida». El gerente del café, un hombre delgado y ansioso por complacer a su clientela importante, se acercó presuroso, no para mediar, sino para ejecutar. «Señorita, por favor, le pido que se retire. No queremos problemas», dijo con un tono condescendiente, dirigiéndose a Jimena sin siquiera mirarla a los ojos, tratándola como una mancha que debía ser limpiada de su impecable establecimiento. La humillación no provocó lágrimas en los ojos de Jimena. En su lugar, un velo de fría y amarga decepción los cubrió. Era la confirmación de lo que ya sabía. El mundo era un escenario superficial donde el valor de una persona se medía por la etiqueta de su ropa. La última chispa de esperanza que albergaba ese día se extinguió. Con una calma sepulcral que heló la sangre de quienes la observaban, sacó un teléfono austero, un modelo antiguo y sin adornos. Miró fijamente al gerente y luego a Sofía, cuya boca seguía abierta en un gesto de triunfo. Marcó un número. Su voz fue apenas un susurro, pero resonó con una autoridad inquebrantable en el silencio del café. «Arturo, ven a buscarme a El Refugio de Polanco y trae los papeles. Voy a comprar este lugar». Menos de 3 minutos después, una imponente Suburban negra y blindada se detuvo frente al café, bloqueando el tráfico sin ninguna consideración. La puerta se abrió y de ella descendió un hombre de traje impecable.
Arturo. Entró al local ignorando por completo al gerente que intentaba balbucear algo y a Sofía, que lo miraba con una mezcla de confusión y desdén. Arturo caminó con paso firme y decidido hasta la esquina donde se encontraba Jimena. Se inclinó respetuosamente, una reverencia que descolocó a todos los presentes. «Señora», dijo con voz grave y clara para que todos lo oyeran, «el lugar es suyo. ¿Cuáles son sus órdenes?». El ambiente pasó del desprecio al terror en un instante. Las sonrisas burlonas se congelaron y el rostro de Sofía palideció, comprendiendo que acababa de humillar a alguien cuyo poder ni siquiera podía empezar a imaginar. ¿Quieres saber cómo la vida de esta joven arrogante dará un giro de 180 grados? Suscríbete al canal para no perderte el desenlace y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. El terror en el café El Refugio era un veneno que se esparcía en silencio, paralizando a cada uno de los testigos. La transformación de la mujer insignificante en la dueña de todo fue tan súbita y absoluta que rompió la lógica del mundo que conocían. El gerente, pálido como el papel, comenzó a temblar visiblemente, sus labios se movían sin emitir sonido. Sofía, por su parte, retrocedió un paso, su cuerpo rígido por la conmoción, el teléfono con el que grababa su vida de lujos ahora colgando inerte en su mano. La arrogancia se había desvanecido de su rostro, reemplazada por una máscara de pura incredulidad y un miedo primordial. Arturo permanecía de pie, recto e impasible junto a Jimena. Su sola presencia era una barrera infranqueable, un testamento silencioso del poder que ella representaba. La atmósfera de superioridad se había hecho añicos y en su lugar flotaba una pregunta aterradora. ¿Quién era esa mujer? Jimena observó el caos que había creado con una mirada vacía. No había satisfacción en su rostro, solo el peso de una vieja y conocida resignación. Señaló con un gesto discreto al gerente. «Él está despedido», dijo con una voz carente de emoción. Luego, sus ojos se posaron en Sofía, quien se estremeció bajo su escrutinio. «A ella», continuó Jimena dirigiéndose a Arturo. «No la toquen. Todavía no. Quiero que se vaya y piense en lo que hizo». Cada palabra era una sentencia. No había ira en su tono, sino la frialdad de una cirujana que realiza una incisión precisa. Dejó caer sobre la mesa unos billetes que cubrían con creces su consumo y se dirigió a la salida sin una segunda mirada. El silencio que dejó a su paso fue más estruendoso que cualquier grito. El ahora exgerente cayó de rodillas. El sonido de sus pantalones caros contra el pulido suelo de madera fue el único ruido en el local. «Por favor, señora, por favor», suplicó a la espalda de Jimena, su voz quebrada por el pánico. «Tengo una familia, una hipoteca. Fue un error, un terrible error. No sabía quién era usted». Su humillación era total, suplicando a la misma persona que había despreciado minutos antes. Jimena se detuvo un instante en el umbral de la puerta, pero no se giró. «El error no fue no saber quién era yo», respondió su voz llegando desde la distancia. «El error fue decidir quién era yo basándose en mi apariencia. Hay errores que cuestan un empleo. Otros cuestan mucho más». Con esas palabras cruzó la puerta y desapareció en la noche. Dentro de la suburban blindada, el silencio era absoluto. El caos del café quedó atrás, reemplazado por la calma opresiva del lujoso interior de cuero y madera oscura. La Ciudad de México desfilaba por las ventanas polarizadas, un espectáculo de luces distantes que no lograba penetrar la burbuja de aislamiento de Jimena. Arturo conducía con una concentración imperturbable, esperando sus órdenes. Para él, esta era una rutina. Sabía que después de estos episodios, la dama se sumía en un estado de profunda melancolía, el recordatorio doloroso de que su poder era una jaula dorada. El mundo solo se inclinaba ante ella cuando mostraba los dientes, y cada vez que lo hacía, una pequeña parte de su alma se sentía un poco más sola y un poco más prisionera. «¿Qué lección quieres que aprenda esta vez, Arturo?», preguntó Jimena al aire, sus ojos fijos en el perfil de la ciudad. «Construí un imperio desde la nada. Luché contra hombres que me llamaban muñequita mientras les robaba sus contratos en la cara. Me hice respetar en un mundo que desprecia a las mujeres fuertes. ¿Y para qué? Para que mi valor en un café siga dependiendo de un bolso de marca». Hizo una pausa. El dolor en su voz era palpable. «A veces vengo a estos lugares vestida así, como un fantasma, esperando, solo una vez, que alguien vea más allá. Que un gerente defienda a un cliente por principio, no por interés. Que una niña rica tenga un gramo de compasión. Y siempre me decepcionan». El resentimiento en su voz se endureció, convirtiéndose en una fría determinación. «Quiero que le quites todo», ordenó, su tono ahora sin rastro de vulnerabilidad. «Cada patrocinador, cada contrato. Habla con la gente de Instagram, que le borren los seguidores comprados, que su cuenta se desplome. Llama a su padre, dile que las líneas de crédito de sus empresas dependen de que le corte toda ayuda a su hija. Quiero que se quede sin nada, sin el departamento de lujo, sin las tarjetas de crédito, sin los amigos falsos.
Quiero que amanezca mañana y por primera vez en su vida no tenga idea de cómo va a pagar su desayuno. Solo entonces, cuando esté completamente sola y despojada de todo, entenderá el verdadero significado del valor. Para Sofía, el mundo comenzó a desmoronarse esa misma noche. Salió del café aturdida, ignorando las miradas y los susurros de los que se quedaban. Su primer instinto fue llamar a su padre, su solucionador de problemas personal. Pero la llamada se fue directamente a buzón de voz, algo inusual. Mientras esperaba un taxi, su teléfono vibró. Era un correo electrónico de su principal patrocinador, una marca de cosméticos de lujo. Con manos temblorosas lo abrió. Estimada Sofía, por una reestructuración interna hemos decidido terminar nuestro contrato de colaboración con efecto inmediato. No había más explicaciones. Un sudor frío recorrió su espalda. Esto no podía ser una coincidencia. La mujer del café. El miedo comenzó a tomar una forma concreta y monstruosa en su mente. Apenas unos minutos después llegó otro correo, esta vez de una marca de ropa. El mismo mensaje, casi palabra por palabra. Luego, una notificación de su aplicación bancaria. Transacción declinada. Intentó pagar el taxi y su tarjeta de crédito principal, la que tenía un límite casi infinito, fue rechazada. Tuvo que pagar con el poco efectivo que llevaba, sintiendo una humillación que le quemaba la cara. Al llegar a su lujoso departamento en Santa Fe, encontró a su asistente personal esperándola en el lobby, con una caja en las manos y una expresión de lástima. Sofía, tu papá llamó. Dijo que tienes que desalojar el departamento, que ya no lo va a pagar más, y me pidió que te entregara esto. Dentro de la caja estaban sus objetos personales más básicos. El pánico se convirtió en histeria. Sofía marcó el número de su padre una y otra vez hasta que finalmente él respondió. Su voz no era de preocupación, sino de una furia helada. ¿Se puede saber qué demonios hiciste?, le gritó. He recibido llamadas de gente que ni siquiera sabía que existía. Amenazaron con cancelar mis líneas de crédito, con auditar mis empresas hasta la quiebra. Me pusieron contra la pared, Sofía. Todo por tu estúpido escándalo en un café. Humillaste a la persona equivocada. Humillaste a la dama. El nombre resonó en el teléfono. Un nombre que Sofía había escuchado en susurros en las fiestas más exclusivas. Una leyenda urbana del poder real. Una figura a la que todos temían pero nadie había visto. Y ella la había llamado Gata. La llamada terminó con su padre diciéndole que no volviera a buscarlo, que estaba sola. En el lapso de unas pocas horas, Sofía Villarreal, la influencer que dictaba tendencias, había dejado de existir. Se quedó sentada en la acera, fuera del edificio que había sido su hogar, con una caja de cartón como única posesión. Sus amigos, aquellos que llenaban sus fiestas y sus fotos, de repente no respondían sus mensajes. La red de seguridad que siempre había dado por sentada se había desvanecido, revelando el vacío que había debajo. La soledad era una sensación nueva y aterradora, un frío que le calaba hasta los huesos y no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Se dio cuenta de que su identidad entera era una construcción, un castillo de naipes que una sola ráfaga de viento había derrumbado. Mientras tanto, en una oficina minimalista en lo alto de un rascacielos anónimo en la avenida Reforma, Jimena observaba el horizonte de la ciudad. Las luces parecían joyas esparcidas sobre un manto de terciopelo negro. En su escritorio, una pantalla mostraba en tiempo real el colapso del pequeño imperio de Sofía, el número de seguidores de Instagram cayendo en picada, los artículos de prensa rosa especulando sobre su repentina desaparición, los mensajes de pánico de la joven a sus contactos. Arturo entró en la oficina y le entregó una tableta. Todos los patrocinadores han cancelado. Su padre ha cortado toda comunicación. Sus cuentas bancarias están congeladas. Está, como usted ordenó, completamente sola. Jimena asintió sin apartar la vista de la ciudad. No sentía placer, solo un vacío agridulce. ¿Crees que estoy siendo demasiado cruel, Arturo?, preguntó. Su voz era casi un susurro. Su leal asistente se quedó en silencio por un momento antes de responder. Usted no es cruel, señora. Usted es una maestra. Algunas lecciones solo pueden aprenderse a través del fuego. Le quitó sus juguetes para que pueda encontrar su alma. Jimena sonrió con tristeza. Mi alma, repitió. ¿Dónde estará la mía después de tantos años de hacer esto? La pregunta quedó flotando en el aire, una confesión de su propia carga, el peso de ser temida en lugar de amada, de tener que destruir para poder construir. Su poder le había costado su propia humanidad, y cada acto de autoridad era un recordatorio de la jaula invisible en la que vivía. Pasaron 3 días. 3 días en los que Sofía experimentó el mundo por primera vez sin el escudo del dinero y el estatus. Durmió en el sofá de una amiga de la universidad.
una de las pocas que se atrevió a responderle, aunque el miedo en los ojos de su anfitriona era evidente. Comió comida barata, viajó en metro, sintiendo las miradas de la gente no como admiración, sino como indiferencia, o peor aún, lástima. Se vio obligada a vender uno de los pocos relojes de marca que había logrado llevarse, y el regateo humillante con el comprador en una casa de empeño del centro histórico fue una lección de realidad más dura que cualquier otra. Su rostro, sin los costosos tratamientos faciales y el maquillaje de diseñador, parecía pálido y vulnerable. La arrogancia había sido reemplazada por un miedo constante. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, esperando otro golpe, otra pérdida. Pero el teléfono permaneció en silencio. El mundo que la había adorado la había olvidado con una rapidez brutal. Se dio cuenta de que no era nadie sin sus adornos. No tenía talentos reales, ni habilidades prácticas. Su única habilidad había sido ser la hija de su padre y lucir bonita en las fotos. Ahora, despojada de eso, se sentía inútil, invisible, una versión de la mujer que había humillado en el café. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Por primera vez en su vida, Sofía estaba experimentando el tipo de sufrimiento que siempre había considerado ajeno y despreciable. Fue en la cuarta noche, mientras miraba el techo del pequeño apartamento de su amiga, cuando su teléfono vibró. No era una llamada ni un correo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. No tenía más que unas pocas palabras, pero cada una de ellas le heló la sangre. Café El Refugio. Esta noche, 10 p.m. Ven sola. No era una invitación, era una citación. No había opción de negarse. Sabía quién lo enviaba. Era ella, la dama. La arquitecta de su destrucción la estaba llamando para la confrontación final. El miedo que sintió fue tan intenso que la dejó sin aliento, pero debajo del miedo había algo más. Una extraña y desesperada necesidad de entender. Necesitaba mirar a esa mujer a los ojos y preguntarle por qué. Esa noche Jimena se preparó para el encuentro. No eligió un traje de poder ni joyas costosas. Volvió a ponerse el mismo suéter gris, los mismos jeans desgastados. Se recogió el cabello en el mismo moño discreto. Quería que Sofía la viera exactamente como la vio por primera vez. No quería enfrentarla como la todopoderosa dama, sino como Jimena, la mujer a la que había insultado. El poder no necesitaba adornos. El verdadero poder, el que ella poseía, era invisible y se manifestaba en los resultados, no en la apariencia. El café, ahora de su propiedad, había sido cerrado al público por la noche. Estaría vacío, iluminado solo por una luz tenue sobre la misma mesa donde todo comenzó. El escenario estaba listo para la última lección. Sofía tomó un taxi hacia Polanco. El viaje fue una tortura. Cada calle, cada edificio, era un fantasma de la vida que había perdido. El barrio que antes consideraba su patio de recreo, ahora se sentía como territorio enemigo. Se sentía como una extraña, una impostora. Llevaba una ropa sencilla que su amiga le había prestado. Sin maquillaje, con el cabello recogido sin esmero, su reflejo en la ventanilla del coche le devolvía la imagen de una desconocida. Al llegar, vio que el café estaba oscuro, a excepción de una solitaria luz en el interior. El letrero de cerrado colgaba en la puerta. Con el corazón martillando en su pecho, empujó la puerta de cristal que se abrió con un suave chirrido y entró para enfrentar su destino. Al entrar, el silencio la envolvió. El lugar que recordaba lleno de gente y ruido ahora estaba vacío y en penumbra. En la mesa del centro, bajo el único foco de luz, estaba ella, Jimena. Bebía un café negro, su rostro tranquilo y sereno. Levantó la vista cuando Sofía se acercó, y sus ojos se encontraron. No había ira en la mirada de Jimena, ni triunfo. Había algo mucho más desconcertante, una especie de calma melancólica. Hizo un gesto hacia la silla de enfrente. «Siéntate, Sofía», dijo, su voz resonando en el silencio. «Tenemos que hablar». Sofía, temblando, se acercó y se sentó sintiéndose como una acusada en un juicio donde el veredicto ya había sido dictado. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sofía no se atrevía a hablar, simplemente esperaba. Jimena tomó un sorbo de su café, observando a la joven por encima del borde de la taza. Estudió su rostro pálido, sus ojos enrojecidos, la forma en que sus manos temblaban sobre su regazo. Vio el miedo, sí, pero también vio la armadura de arrogancia completamente destrozada, dejando al descubierto a la niña asustada que había debajo. El objetivo de Jimena no era solo castigar, era de construir. Había derribado el edificio de la identidad de Sofía ladrillo por ladrillo, y ahora sobre los escombros iba a comenzar la verdadera lección. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó Jimena finalmente, su voz suave pero penetrante. Sofía negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra. El miedo le había sellado los labios.
Sentía que cualquier cosa que dijera sería incorrecta, que cualquier palabra podría empeorar su ya desesperada situación. Estaba completamente a merced de la mujer que tenía delante, una mujer que con una sola llamada telefónica había borrado su existencia. La dinámica de poder que se había establecido en su primer encuentro se había invertido de una manera tan absoluta y aterradora que Sofía sentía que su propia voluntad había dejado de pertenecerle. Jimena dejó la taza sobre la mesa con un suave chasquido. «Estás aquí porque derramé un poco de café en un objeto», comenzó. «Y tú decidiste que el valor de ese objeto era mayor que el valor de una persona. Me juzgaste, me humillaste y me desechaste basándote en la ropa que llevaba. Creíste que tenías el poder de hacer eso porque tu mundo te enseñó que las etiquetas de precios son más importantes que las personas». Cada palabra era una verdad afilada, despojando a Sofía de cualquier posible justificación. No había defensa posible contra una lógica tan simple y devastadora. La joven solo podía bajar la mirada, sintiendo el peso de su propia superficialidad aplastándola. El monólogo de Jimena continuó, su voz manteniendo ese tono tranquilo y controlado que era más intimidante que cualquier grito. «El poder que creías tener, Sofía, era prestado. Era el poder del apellido de tu padre, del dinero de sus negocios, de la admiración de extraños en Internet. Era una ilusión, un castillo de arena. Yo, en cambio, construí mi poder con mis propias manos, en el barro, en la oscuridad, donde las reglas son diferentes y la lealtad se gana con sangre y respeto, no con likes». Hizo una pausa dejando que sus palabras calaran hondo. «Te quité tus juguetes para enseñarte la diferencia entre el poder prestado y el poder real. El poder real es silencioso, invisible. No necesita presumir». Sofía finalmente levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. ¿Qué quiere de mí?», susurró, su voz apenas audible. Era la pregunta que la había atormentado durante días. ¿Quería más humillación? ¿Quería que le suplicara? Jimena la miró fijamente, y por primera vez Sofía vio un destello de algo que no era frialdad en sus ojos. Era una especie de tristeza, de cansancio. «Quiero que respondas una pregunta», dijo Jimena. «Ahora que no tienes nada, que nadie te admira, que no tienes un apellido que te respalde, ¿quién eres, Sofía? ¿Qué valor tienes?». La pregunta la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aire. La joven se quedó sin palabras. La pregunta era un abismo que se abría a sus pies. ¿Quién era ella? Nunca se lo había planteado. Siempre había sido Sofía Villarreal, la hija de, la influencer de. Esas etiquetas eran su identidad. Sin ellas no era nada, un espacio en blanco. El silencio se prolongó, y en ese silencio Sofía comenzó a llorar. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una comprensión demoledora y aterradora. Eran lágrimas por la persona vacía que se daba cuenta de que era. Jimena la observó llorar sin decir nada, permitiendo que la dolorosa epifanía hiciera su trabajo. La primera parte de la lección estaba completa. El pasado de Jimena, aunque no fue verbalizado en su totalidad, flotaba en el ambiente. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de la dureza de una vida de lucha. Se podía sentir la historia de una mujer que había tenido que ser más inteligente, más fuerte y más despiadada que todos los hombres que intentaron subestimarla. Su soledad era la armadura que la protegía, pero también la prisión que la aislaba. Enseñar a Sofía esta lección no era solo un acto de poder. Era una forma de validar su propia y dolorosa filosofía de vida. Un intento desesperado de crear un mínimo de justicia y autenticidad en un mundo que a sus ojos carecía de ambas. La vulnerabilidad de Sofía era ahora su única característica. Despojada de todo, su arrogancia se reveló como lo que realmente era: un miedo aterrador a ser insignificante. Su sufrimiento no era por la pérdida de los lujos, sino por la pérdida de su identidad. Se enfrentaba al vacío de su propia existencia, un tormento mucho más profundo que la pobreza material. En esa mesa, en medio de la penumbra del café, ya no eran la mujer poderosa y la niña rica. Eran dos formas de soledad, dos resultados de un mundo obsesionado con las apariencias, enfrentándose en una extraña y dolorosa danza de poder y redención. El vínculo que comenzaba a formarse entre ellas no era de afecto, sino de una cruda y honesta confrontación con la verdad. Jimena, la mentora implacable, y Sofía, la alumna forzada. Jimena veía en la joven el reflejo de todo lo que despreciaba del mundo, pero quizás también una oportunidad, una pequeña pieza de arcilla que podía ser moldeada en algo mejor. Sofía, por su parte, comenzaba a ver en Jimena no a un monstruo, sino a una fuerza de la naturaleza, una encarnación de una verdad que había ignorado toda su vida. El miedo que sentía estaba empezando a mezclarse con una pizca de algo parecido al respeto. Los obstáculos externos de Sofía habían sido superados, simplemente habían sido eliminados por completo.
Ya no había críticas sociales que la afectaran, porque socialmente había dejado de existir. Ya no había burocracia con la que lidiar, porque no tenía nada que gestionar. Su único obstáculo ahora era interno, su propio vacío, su miedo y la abrumadora tarea de construir una identidad desde cero. Para Jimena, el obstáculo interno era su propio cinismo, la batalla constante entre su deseo de encontrar bondad en el mundo y la evidencia perpetua de que solo el miedo parecía generar respeto. La tensión en la sala comenzó a cambiar. Ya no era solo la tensión del miedo y la intimidación. Se estaba convirtiendo en la tensión de un momento crucial, un punto de inflexión. La demolición había terminado y la pregunta que flotaba en el aire era qué se construiría en su lugar. Jimena había llevado a Sofía al punto más bajo posible. Ahora tenía que decidir si la dejaría allí o si le ofrecería una forma de volver a levantarse, no como la persona que fue, sino como alguien completamente nuevo. El poder para destruir era inmenso, pero el poder para reconstruir era algo completamente diferente. El diálogo, aunque en gran parte unilateral, había sido brutalmente realista y cargado de sentimiento, aunque este fuera un sentimiento de dolor y desilusión. Las pausas de Jimena estaban perfectamente calculadas para permitir que el peso de sus palabras se asentara, para que la verdad doliera. No había prisa en su método. Era la paciencia de alguien que ha esperado mucho tiempo para impartir una lección que consideraba vital, una lección que ella misma había tenido que aprender de la manera más dura y que ahora estaba transmitiendo a través de un bautismo de fuego. El contraste entre la riqueza material y la pobreza emocional nunca había sido tan evidente. Allí estaba Jimena, una mujer que podía comprar y vender ciudades enteras, pero cuya expresión estaba teñida de una soledad inmensa. Y frente a ella Sofía, que había perdido toda su riqueza material, pero que estaba quizás por primera vez en el umbral de encontrar algo emocionalmente real, aunque fuera a través del dolor y la humillación más absolutos. El café vacío era el escenario perfecto para este drama, un templo de la superficialidad ahora convertido en un confesionario. Jimena se reclinó en su silla, su mirada suavizándose un poco. No te traje aquí para destruirte por completo, Sofía. Te traje aquí para que nacieras de nuevo. El mundo te dio todo sin que lo merecieras. Yo te quité todo para que aprendas a merecer lo que tengas, aunque solo sea una taza de café caliente por la mañana. Esta frase fue la primera semilla de esperanza, la primera indicación de que esto no era solo un final, sino también un posible comienzo. La elección, sin embargo, no sería de Jimena, tendría que ser de Sofía. La joven, que había estado llorando en silencio, levantó la cabeza lentamente. Las lágrimas habían trazado surcos en su rostro pálido. No sé cómo, susurró. No sé hacer nada. No soy nada. Era la confesión más honesta que había hecho en su vida. Era la rendición total de su antiguo yo. Y en esa rendición, en esa admisión de su propia nada, yacía la posibilidad de todo. Jimena asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta que había estado esperando todo el tiempo. La verdadera lección estaba a punto de comenzar. Nadie nace sabiendo, respondió Jimena, su voz ahora con un matiz de enseñanza, no de juicio. Se aprende a trabajar, a ser amable, a respetar a los demás, sin importar cómo vistan. Se aprende a encontrar el valor en uno mismo, no en las cosas que se poseen. Se puso de pie y caminó hacia la barra del café, ahora oscuro y silencioso. Mañana, a las 6 de la mañana, preséntate aquí. El personal de limpieza necesita ayuda. Ese será tu primer trabajo, tu primer sueldo, tu primer paso para convertirte en alguien. La propuesta dejó a Sofía estupefacta. ¿Limpiar baños? ¿A ella? La idea era tan ajena, tan humillante, que por un instante un destello de su antigua arrogancia amenazó con regresar. Pero se extinguió tan rápido como apareció. ¿Qué otra opción tenía? ¿Volver a la nada? Miró a la mujer que le ofrecía la oportunidad más humillante y a la vez la más real de su vida. Una oportunidad de construir algo propio, aunque fuera desde el peldaño más bajo de la escalera. Asintió con la cabeza una única y lenta inclinación. «Estaré aquí», dijo, su voz firme por primera vez esa noche. Jimena le dio la espalda mirando hacia la calle a través del gran ventanal. El poder no es tener la capacidad de humillar a otros, Sofía. El verdadero poder es tener la capacidad de levantarlos, incluso a aquellos que no lo merecen. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras Sofía se ponía de pie, sintiendo un extraño nuevo sentimiento que se abría paso a través del miedo y la desesperación. Un frágil, diminuto y tembloroso brote de esperanza. Se dio la vuelta y salió del café, dejando a Jimena sola con sus pensamientos y la ciudad dormida a sus pies. La conexión afectiva, si se le podía llamar así, se había forjado en el crisol del dolor. No era una conexión de amistad, sino de una profunda y transformadora confrontación. Jimena, la figura de poder implacable, se había convertido en una especie de mentora severa, una fuerza del destino que había intervenido para corregir el rumbo de una vida vacía.
Y Sofía, la víctima de esta intervención, estaba al borde de una metamorfosis que nunca habría elegido, pero que ahora representaba su única salvación. La tensión de su relación se basaba en este nuevo y extraño desequilibrio: la creadora y su criatura, la maestra y su proyecto. Jimena observó a la joven alejarse en la oscuridad de la noche. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había puesto en marcha un experimento. Quizás esta vez el resultado sería diferente. Quizás esta vez de los escombros de una vida superficial podría surgir algo de valor genuino. O quizás simplemente se estaba engañando a sí misma, tratando de arreglar en otros el vacío que sentía en su propio interior. Solo el tiempo lo diría. Apagó la última luz del café y se sumergió en la noche, dejando el escenario listo para el siguiente acto de su obra. La mañana siguiente llegó como una bofetada de aire helado. A las 6 en punto, con la ciudad aún envuelta en la bruma del amanecer, Sofía se presentó en la puerta de servicio del café El Refugio. El glamour de la entrada principal era un mundo aparte. Aquí, el olor era desinfectante y basura. El jefe de mantenimiento, un hombre mayor de rostro adusto llamado Ramiro, la miró de arriba abajo sin disimular su escepticismo. Le entregó un uniforme 2 tallas más grande, un par de guantes de goma y un trapeador. Los baños de damas primero. No quiero ver ni una sola mancha, fue su única instrucción. La realidad de su nueva vida la golpeó con una fuerza brutal. El olor nauseabundo, el esfuerzo físico, la humillación de arrodillarse para limpiar el suelo que otros pisaban. Durante las primeras horas, cada fibra de su ser gritaba que huyera. Su orgullo, malherido pero no muerto, le susurraba que ella era Sofía Villarreal, que no estaba hecha para esto. Se encerró en un pequeño cuarto de almacenamiento, rodeada de productos de limpieza, y lloró en silencio, con sollozos ahogados para que nadie la oyera. El recuerdo de su vida anterior era una tortura, una película de lujo y comodidad que ahora parecía una fantasía lejana. Pero en medio de su desesperación, la pregunta de Jimena resonó en su mente como un eco persistente. Ahora que no tienes nada, ¿quién eres? Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Renunciar era fácil. Renunciar era volver a ser nada. Se levantó, abrió la puerta y volvió al trabajo, con una determinación nacida de la más pura desesperación. Pasaron las semanas, convirtiéndose en un mes, luego 2. El trabajo era agotador, monótono y humillante, pero lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de Sofía. Sus manos, antes suaves y perfectas, se llenaron de callos. Su cuerpo, acostumbrado al pilates, se fortaleció con el esfuerzo físico. Pero la transformación más profunda no era visible. Empezó a escuchar. Escuchaba las historias de sus compañeros de limpieza, de Ramiro, que trabajaba 2 turnos para pagar los estudios de su nieta, de María, que enviaba dinero a su familia en Oaxaca, de Jorge, que soñaba con abrir un pequeño puesto de comida. Sus problemas, que antes giraban en torno a qué bolso comprar, ahora le parecían absurdamente triviales. Por primera vez veía a las personas que siempre habían sido invisibles para ella. Sin que Sofía lo supiera, Jimena era una observadora silenciosa de su progreso. Un par de veces por semana, se sentaba en la misma mesa de la esquina, pidiendo un café americano y leyendo el periódico. Nadie la reconocía como la nueva dueña. Desde su discreto puesto de observación vigilaba a Sofía. La veía fregar los suelos con una concentración feroz. La veía compartir su almuerzo con María. La veía sonreír, una sonrisa genuina y cansada, cuando Ramiro le contaba un chiste. Notaba la ausencia total de su antigua arrogancia. No intervenía, no decía una palabra. Simplemente observaba, evaluando si su duro experimento estaba dando frutos, si la vasija vacía podía, en efecto, llenarse con algo de valor. El momento decisivo llegó una tarde lluviosa. Un cliente, un hombre de traje caro y actitud prepotente, derramó su bebida y culpó a gritos a María, quien estaba limpiando cerca. «Fíjate por dónde vas, inútil. Este traje cuesta más que tu sueldo de todo el año», le espetó. La antigua Sofía se habría hecho la invisible, o peor, se habría reído. Pero la nueva Sofía dejó su trapeador y se acercó con una calma que sorprendió a todos, incluyéndose a ella misma. «Señor», dijo su voz firme pero respetuosa, «fue un accidente. Permítame ayudarle a limpiar eso, pero le pido por favor que no le falte el respeto a mi compañera. Aquí todos hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos». El hombre, desconcertado por ser confrontado por una simple empleada de limpieza, se quedó sin palabras. Jimena, sentada en su rincón, lo vio todo. Vio la defensa tranquila pero inquebrantable. Vio la dignidad en la postura de Sofía. Vio el agradecimiento en los ojos de María. Esa era la prueba final. La lección había sido aprendida. No se trataba de fregar suelos, sino de entender el valor humano.
Terminó su café, se levantó y al pasar por el mostrador le entregó al nuevo gerente una nota doblada. «Dáselo a Sofía al final de su turno», indicó. La nota contenía solo una dirección y una hora. Avenida Reforma 180, piso 50. Esta noche, 8 p.m. No había amenaza en la citación esta vez, sino la promesa de un nuevo capítulo. Para Sofía, el mensaje evocó una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de anticipación. Esa noche Sofía llegó al imponente rascacielos. El lobby de mármol y acero era un recordatorio del mundo que había perdido, pero ya no sentía la necesidad de pertenecer a él. Tomó el elevador privado hasta el piso 50. Las puertas se abrieron directamente a una oficina espectacular. Un espacio minimalista con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de toda la Ciudad de México. Y allí, de pie frente a la ventana, estaba Jimena. Ya no llevaba el suéter gris, sino un elegante vestido negro que irradiaba poder y sofisticación. Era la dama en toda su plenitud, pero la mirada con la que recibió a Sofía ya no era de juicio, sino de una serena evaluación. «Te vi hoy en el café», dijo Jimena, su voz tranquila rompiendo el silencio. «Defendiste a María». No era una pregunta ni un cumplido, solo una declaración de hechos. Se giró para enfrentar a Sofía por completo. «¿Por qué lo hiciste?» La antigua Sofía se habría unido a ese hombre para humillarla. Se habría sentido superior. ¿Qué ha cambiado? La pregunta era directa, una invitación a que Sofía demostrara la profundidad de su transformación. Ya no temblando de miedo, Sofía se mantuvo erguida, con la humilde dignidad que el trabajo duro le había enseñado. El cansancio de su jornada aún era visible en su rostro, pero sus ojos brillaban con una nueva claridad. Sofía respiró hondo antes de responder. Su voz era clara y firme. «Cambió que antes yo medía a las personas por lo que tenían, y ahora las mido por lo que son. María es amable, es trabajadora, es más valiente que yo en mi vida anterior. La defendí porque su dignidad vale más que cualquier traje caro, y porque ella es mi compañera». Hizo una pausa mirando a Jimena a los ojos. «Usted me preguntó quién era yo cuando no tenía nada. Aún no estoy segura de saberlo por completo, señora. Pero sé que no soy la persona vacía que usted conoció. Esa persona ya no existe, y por primera vez en mi vida no quiero ser ella». Una sonrisa genuina, aunque pequeña, apareció en el rostro de Jimena. Era la primera vez que Sofía la veía sonreír. «El poder, Sofía», comenzó, su tono ahora confesional, «es una herramienta terrible en manos de los vacíos. Puede destruir, humillar, pisotear. Lo vi en ti, el peor reflejo de un mundo superficial que detesto profundamente. Pero también vi una oportunidad, una vasija vacía. Decidí arriesgarme para ver si podía llenarse con algo de valor, como empatía y respeto. No era una lección solo para ti, era un experimento para mí, para mi propia fe en que la gente puede cambiar. El clímax no era de ira ni de venganza, sino de una revelación filosófica. Has pasado la prueba más importante», continuó Jimena, acercándose a Sofía. «No la prueba de limpiar baños, sino la de aprender a ver a los seres humanos que te rodean. Has aprendido la lección fundamental del poder». Se detuvo frente a ella, su mirada intensa pero ya no intimidante. «Tu tiempo en el equipo de limpieza ha terminado. A partir de mañana trabajarás aquí, en este piso. Serás mi asistente personal. Quiero que aprendas cómo funciona el verdadero poder, no el que se presume, sino el que construye, el que protege, el que mueve el mundo desde las sombras. Y te enseñaré a usarlo con la compasión que has aprendido en el suelo de ese café». La oferta dejó a Sofía sin aliento. Un torbellino de emociones la invadió. Conmoción, incredulidad y una abrumadora gratitud que le llenó los ojos de lágrimas. No era un regreso a su antigua vida de lujos, era algo mucho más significativo. Era una oportunidad real, ganada a pulso. Era una segunda oportunidad que jamás creyó merecer. Las lágrimas que rodaron por sus mejillas no eran de desesperación como antes, sino de una profunda y catártica liberación. Asintió incapaz de hablar, aceptando el nuevo y desafiante camino que se abría ante ella. Un camino que la llevaría a lugares que nunca había imaginado. Jimena puso una mano sobre el hombro de Sofía, un gesto de conexión que habría sido impensable meses atrás. El contacto era firme, un traspaso simbólico de confianza y responsabilidad. «No será fácil. Exigiré de ti más de lo que jamás te han exigido, pero sé que estás lista». Por primera vez Jimena no se sentía tan sola en su torre de poder. Había encontrado de la manera más improbable no solo una empleada, sino quizás con el tiempo una protegida, una heredera de su filosofía. El ciclo de humillación se había roto, transformado en un ciclo de mentoría. «Bienvenida al mundo real, Sofía», dijo Jimena, apartando la mano y volviendo a mirar el tapiz de luces de la ciudad. «El verdadero trabajo apenas comienza».
El clímax emocional de su historia no fue un grito, sino un susurro de promesa. La confrontación se había resuelto no con una destrucción final, sino con una reconstrucción inesperada. La relación entre ambas mujeres, forjada en la humillación y el miedo, se había solidificado en una alianza basada en el respeto mutuo y un propósito compartido: redefinir el significado del poder. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los primeros meses de Sofía como asistente de Jimena fueron un bautismo de fuego intelectual. El agotamiento físico de la limpieza fue reemplazado por una fatiga mental que nunca había conocido. Jimena la sumergió en el corazón de su imperio, un laberinto de logística portuaria, contratos de seguridad privada y complejas inversiones financieras. Sofía pasaba sus días analizando informes de mercado y sus noches estudiando economía básica para poder entenderlos. Estaba completamente fuera de su elemento, una novata en un juego de titanes. Cometió errores, algunos costosos, pero por cada error había una lección. Descubrió en sí misma una capacidad de aprendizaje y una resiliencia que nunca supo que poseía, impulsada por el deseo de no defraudar la única oportunidad real que le habían dado en la vida. Jimena era una mentora implacable. No había en ella ni un ápice de condescendencia. Le exigía perfección, la interrogaba en las reuniones y destrozaba sus análisis cuando eran superficiales. Sin embargo, después de cada crítica severa, se tomaba el tiempo para explicarle la estrategia, la psicología detrás de cada movimiento, la importancia de anticipar las acciones de sus rivales. Le enseñó que el poder no era solo fuerza bruta, sino también sutileza, paciencia y, sobre todo, información. Nunca tomes una decisión basada en la emoción, le repetía constantemente. El poder exige una mente fría, pero se ejerce con un propósito claro. El nuestro es construir un orden en un mundo caótico, proteger lo que es nuestro y asegurarnos de que las reglas se apliquen con justicia. Un día, Jimena le asignó su primer proyecto en solitario. No se trataba de un negocio multimillonario, sino de la gestión de una pequeña fundación benéfica que Jimena operaba de forma anónima. La tarea de Sofía era evaluar las solicitudes de ayuda, desde una pequeña escuela rural que necesitaba un techo nuevo hasta un refugio de animales que requería fondos para medicinas. Por primera vez, Sofía tenía el poder de cambiar vidas de una manera positiva y directa. Aplicó la misma rigurosidad que Jimena le había enseñado, investigando cada caso, pero tomó sus decisiones finales usando la empatía que había aprendido. Descubrió que el poder de dar era infinitamente más satisfactorio que el poder de tener. Poco a poco, Sofía dejó de ser solo una aprendiz para convertirse en un activo valioso. Su perspectiva única, que abarcaba tanto la frivolidad del mundo de los ricos como la dura realidad de la clase trabajadora, le permitía ver ángulos que otros pasaban por alto. Aportaba ideas frescas, sugería enfoques más humanos en las negociaciones y demostró tener un instinto natural para entender a las personas. La dinámica entre ella y Jimena evolucionó. La jerarquía estricta dio paso a una colaboración basada en un profundo respeto mutuo. Jimena encontró en Sofía no solo una empleada leal, sino una confidente, alguien que entendía las dos caras de su existencia, la mujer de negocios implacable y el alma solitaria que buscaba un propósito. Una tarde, mientras observaban la ciudad desde la oficina, Jimena le habló del café El Refugio. Ese lugar fue el escenario de lo peor de la sociedad, dijo con aire pensativo. Pero también fue el lugar donde algo nuevo comenzó. No quiero que sea solo un negocio rentable. Quiero que sea una declaración, un símbolo. Le propuso a Sofía una nueva misión: transformar el café en un refugio real, un lugar donde la filosofía que le había enseñado se hiciera tangible. Sofía sintió una oleada de emoción. Era la oportunidad de volver al lugar donde su vida se había derrumbado y reconstruirlo sobre una base completamente nueva, una de dignidad y respeto. Sofía trabajó incansablemente en el nuevo plan de negocios. La directriz principal, escrita en la primera página, era la que Jimena había establecido. Aquí, todos son tratados con la misma dignidad. Propuso la creación de un programa de formación para jóvenes de barrios marginados, ofreciéndoles una carrera en hostelería. Implementó un sistema de café pendiente, donde los clientes podían pagar por un café extra para alguien que no pudiera permitírselo. Cambió la política de contratación para valorar la actitud y la ética de trabajo por encima de la experiencia, promoviendo a personas como María a puestos de mayor responsabilidad. Quería que cada detalle del lugar reflejara su nueva misión. La transformación del café fue un éxito rotundo. El ambiente cambió por completo. La clientela snob y pretenciosa fue gradualmente reemplazada por una mezcla vibrante y diversa de artistas, estudiantes, empresarios y gente común. El murmullo de competencia silenciosa fue sustituido por el sonido de conversaciones animadas y risas genuinas.
El café se hizo famoso no solo por su excelente producto, sino por su calidez y su trato humano. Se convirtió en el lugar favorito de Jimena, su oficina informal, un recordatorio constante de que su poder podía crear pequeños oasis de autenticidad en un mundo que a menudo parecía un desierto de superficialidad. Una noche, meses después de la reinauguración, Jimena y Sofía compartían una mesa en el concurrido café. «Sabes», confesó Jimena en voz baja, «durante años el poder fue mi única compañía, y es una compañía fría. Me hizo fuerte, pero también me vació por dentro». Miró a Sofía, y en sus ojos había una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Ver tu cambio, ver lo que hemos construido aquí, me ha recordado que el propósito del poder no es solo acumularlo, sino usarlo para construir algo que valga la pena. Has traído un nuevo propósito a mi vida, Sofía». Era la confesión más cercana al afecto que jamás había hecho. Sofía sintió una profunda emoción ante las palabras de su mentora. «Usted me salvó», respondió con sinceridad. «No de la pobreza, sino de la vacuidad. Me dio la oportunidad no solo de tener un trabajo, sino de construir una identidad, un valor propio que nadie me puede quitar». Miró a su alrededor, al bullicio del café, a las sonrisas de los empleados y clientes. «Esto es real, mucho más real que cualquier bolso de diseñador o cualquier número de seguidores en Instagram. Gracias por enseñarme la diferencia». Su gratitud era la prueba final de que su transformación era completa y duradera. La historia se resolvió en esa imagen. Dos mujeres, de mundos y generaciones diferentes, unidas por un giro del destino, trabajando codo a codo. Ya no eran la verdugo y la víctima, sino una alianza formidable. Jimena, la reina solitaria, había encontrado no solo una heredera para su imperio, sino una compañera para su filosofía. Y Sofía, la princesa caída, había descubierto que el verdadero poder no consistía en reinar sobre los demás, sino en tener el control de su propia alma. Juntas contemplaron el pequeño mundo que habían creado, un futuro esperanzador iluminado por la promesa de un poder ejercido con sabiduría y compasión. Epílogo. Un año después, Jimena estaba sentada en su rincón habitual del café El Refugio, disfrutando del anonimato. Vestía su habitual suéter sencillo, una clienta más entre la multitud. El lugar vibraba con una energía positiva que la llenaba de una serena satisfacción. Observaba a la nueva gerente María moverse entre las mesas con una eficiencia y una amabilidad que inspiraban respeto. De repente, un nuevo cliente, de aspecto arrogante y traje caro, se quejó en voz alta de que un anciano de aspecto humilde sentado a su lado lo estaba molestando. «La gente como esta no debería poder entrar en lugares así», dijo con desprecio. Antes de que Jimena pudiera siquiera fruncir el ceño, María se acercó a la mesa con una calma impecable. «Señor», dijo con una sonrisa amable pero firme, «le pido amablemente que baje la voz. Aquí, todos nuestros clientes son bienvenidos y merecen el mismo respeto. Esa es la filosofía de nuestra casa». El hombre, sorprendido, intentó replicar, pero la autoridad tranquila de María lo desarmó. «Si esta filosofía le incomoda», añadió ella, «quizás este no sea el lugar adecuado para usted». El hombre, avergonzado y sin argumentos, guardó silencio y se sumió en su café. Una sonrisa genuina, cálida y sin reservas iluminó el rostro de Jimena. No había sido solo una lección para Sofía. Había creado una cultura. La semilla que había plantado había echado raíces y ahora daba sus propios frutos, protegiendo el oasis que ella había soñado. El ciclo de la arrogancia y la humillación había sido reemplazado por un ciclo de dignidad y respeto que ahora se autoperpetuaba. Tomó un sorbo de su café y por primera vez en muchos años, en la comodidad de su pequeño refugio, se sintió verdaderamente en paz. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.